Bienvenidos amigos, seguimos en el estudio y en el último video vimos la introducción de dos personas en la historia de la Biblia. Uno fue Lot y el otro fue Abraham, el llamado padre de la fe y originario del pueblo de Israel, que también son conocidos como hebreos y judíos. Vimos cómo Dios llama a Abraham de en medio de un país lleno de idolatría y maldad a una tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar. Y así es como el patriarca Abraham sale de Ur con su esposa estéril, su padre y su sobrino, que es Lot, y se asentarán en Harán por espacio de 5 años. Pero en cuanto fallece su padre, salen y se adentran en la tierra de Canaán, donde Dios confirma su promesa a Abraham, que tenía aproximadamente 75 años y su esposa 65 y estéril, que el Dios daría una nación como descendencia. Y lo último que vimos fue que es un conflicto entre siervos de Lot y Abraham. Tenían tantas posesiones y en ese entonces las posesiones eran tiendas, siervos, animales y vacas, y no cabían en un mismo sitio, así que Lot decide, recuerdan, irse rumbo a la región de Sodoma y Gomorra, y Abraham toma el rumbo opuesto. Hoy vamos a entrar al capítulo 14 y vamos a entrar con la llamada Guerra de los Reyes, y Edgar nos va a continuar. Claro, ya estamos hablando del capítulo 14 de Génesis, y si pueden leer en el versículo 2, dice que estos, menciona así a 4 reyes, ¿no? Y que son del área de Irak, del área de ahí mismo, de Ur de los Caldeos, por ese área. Y ahí menciona que hicieron guerra en el versículo 2 del capítulo 14 de Génesis contra Bera, rey de Sodoma, y menciona a otros 4 reyes. Entonces es un conflicto, es el primer conflicto que se registra en las páginas de la Biblia. Pero para comenzar vamos a hablar de Lot. Recuerden, Lot básicamente era sobrino adoptado de Abraham. Él lo tomó bajo su protección estando en Ur de los Caldeos. Se lo llevó a Harán y ahora está con él en Canaán junto con su esposa. Y Sarai está ahí en esta área con ellos, que también se le conoce como la tierra prometida, ¿no? Que hoy vamos a ver cómo Dios se lo promete toda la extensión de esta tierra. Pero bueno, terminamos el capítulo, como tú lo mencionaste, pasado, diciendo que Lot había ido junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Es muy interesante de notar. Así que el capítulo 14 vemos la primera guerra, como lo mencioné. Vemos el primer conflicto armado que se registra, donde 4 reyes que habían subyugado a estos 5 reyes del sur. Estos reyes de alguna forma se rebelaron contra esos 4 reyes. Entonces esos otros 4 reyes se juntan y bajan a hacer una campaña alrededor del mar de Galilea. Todo alrededor del mar de Galilea, toda la región de Judea. Entonces los derrotan. Dice aquí en los versículos, cuando tengan tiempo de leer los versículos 4 al 9, ahí se nos menciona que estos 4 reyes, eran poderosos, por algo los tenían subyugados. Entonces vienen, acaban con la rebelión, acaban básicamente con la gente, se llevan motín, se llevan todo el dinero, se llevan personas, se llevan animales y todo, pero especialmente lo que era el dinero, ¿no? Y por lo regular, cuando había unas guerras, cuando había una conquista de ese tipo, se llevaban a las personas que se llevaban, no se llevaban a cualquier macuarro, se llevaban a cualquier chango, se llevaban gente de la nobleza, gente, hijos de reyes, gente preparada, entonces o con habilidades como para hacer armas, etcétera, arte. Entonces esta guerra se le llama la guerra de los 4 contra los 5, y ustedes van a sacar la deducción por qué. Y bueno, es importante porque se encuentran involucrados los países de Sodoma y Gomorra. Si notan, en el versículo 3 dice, y recordemos que Lot estaba viviendo en esa área. Ahora, noten
me saca, bueno, me encanta porque nos refleja algo muy importante para nosotros. Lo que dice el versículo 12, que dice que cuando estos reyes se llevan todo, se dice, también tomaron en el versículo 12 a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Entonces, wow, noten, ahora vemos a Lot viviendo dentro de Sodoma. Sí. Y cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra, vamos a ver que ahora, después de estar dentro, se involucra, o sea, más profundo. Pero esto dentro, aquí se puede hacer la aplicación. Primero la vio de lejos, la ciudad de Sodoma, y dijo, oh, wow, ahí me quiero mover porque ahí hay mucho pasto, ahí hay esto, es fructífero, hay mucha agua, etc. Después se fue a vivir cerca porque la tierra era buena, y aquí ya lo vemos viviendo dentro de la ciudad. Que ya leímos, era una ciudad malvada en gran manera al terminar el video pasado. Y es curioso que hace lo mismo que Eva, ¿no? Porque Eva dice que primero vio, ¿verdad? Y le gustó cómo se veía, y después tomó y después comió. Entonces, así es como tú vas a explicar. Sí, la pitaya, como se comió la pitaya Eva. Que no era manzana, no sabemos qué era, pero sí. Pues, nos gusta la pitaya, pues, la pitaya de Priscila. Pero así es el pecado de nuestras vidas, y así lo mencionó ahorita, lo ilustró, pero así lo vemos desde lejos y llama nuestra atención. ¿Por qué? Porque apela a nuestras bajas pasiones. El proverbio dice que hay placer en el pecado, pero el placer es pasajero. Y su final va a ser destructivo. Porque hay mucha gente que dice, no, pecar no es divertido. No, es lo mejor que puede existir, por eso apela a nuestras pasiones. El problema es que actuamos sin pensar las consecuencias. Lo principal es que desagradamos a Dios. Pero así comenzamos a jugar con el pecado, nos movemos más cerca, si comenzamos a coquetear con él. Y vamos a hablar, voy a usar algo muy común. Por ejemplo, en el trabajo, cuando vemos a una compañera de trabajo, un compañero de trabajo, y nos saluda y empezamos a coquetear, a jugar con ella, con él. Después, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos saliendo con esa persona, y cuando ya menos te diste cuenta, ya estás en adulterio, ya estás en fornicación, y ni cuenta te diste. Pero es porque así es el pecado así se infiltra en nuestras vidas, siempre. Y úsenlo para robar, úsenlo para mentir, úsenlo para cualquier tipo de pecado. Esto aplica en todo tipo de pecado. Cuando menos nosotros nos damos cuenta, ya estamos envueltos. Siempre hablan de eso, ¿no? El ejemplo del sapo, ¿no? Sí. Cuando avientas un sapo en agua hirviendo, brinca. Pero cuando pones agua fría en un sartén y metes a un sapo y le prendes, como el agua se está calentando poco a poco, el sapo no se da cuenta, sino que se va adaptando al calor del agua hasta que termina hervido y se muere. Y así es el pecado en nuestras vidas, poco a poco, y termina matándonos, claro. Y en cualquier área que estés batallando, si eres cristiano, si no eres cristiano, bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Cristo, porque tú puedes tratar de dejar cualquier vicio en tus fuerzas, pero no lo vas a lograr. Y si lo logras será por un tiempo. Sí. Entonces lo primero que debes hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, y Él te va a ayudar. Él prometió ayudarte y librarte. Sí. Pero noten en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver cómo dice Santiago 1, 14 al 15. ¿Lo puedes leer, Araceli? Para que vean un poquito aquí de lo que estoy hablando, más aplicado. Santiago 1, 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es lógico, el pecado de una persona que no ha aceptado a Cristo lo lleva a la muerte eterna, ¿verdad? A la separación de Dios. Pero para el cristiano nos separa de la presencia de Dios.
Es importante la comunión, claro, estar en comunión con Dios a través de la obediencia. Pero la muerte para Lot aquí en la historia es que es llevado cautivo. Ese es el fruto del pecado de Lot, de haberse movido porque el más importante lo vamos a ver en la historia de Sodoma y Gomorra, pero es despojado de sus bienes. Sí. Se lo llevan, está cosechando los frutos de sus acciones. Toda acción tiene una reacción, todo pecado tiene una consecuencia y tenemos que tener mucho cuidado porque Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, pero no pagó por la consecuencia de nuestros pecados. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dijo Jesucristo, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no jugar con el pecado. Y si Dios te pone en tu corazón a arrepentirte y aceptarlo hoy es el día de salvación. Sí. También en los versículos 13 al 16 del capítulo 14, vemos cómo las noticias malas siempre llegan rápido, ¿verdad? Dicen, entonces le avisaron, ¿sabes qué? No, a tu sobrino se lo llevaron. Vinieron, atacaron y se lo llevaron. Estaba ahí en el casino. Estaba en el casino de Sodoma y jugando, apostando, y llegaron y se lo llevaron. Y se llevaron todas sus cosas, los derrotaron, vinieron a la guerra. Le dieron un chisme bueno, detallado, ¿no? Un reporte detallado a Abraham. Y inmediatamente Abraham, vemos un lado de Abraham que muy poco se habla, sí, pero que muestra si era Dios proveyó la batalla, proveyó la victoria, pero importante resaltar que él era un estratega. Él era un estratega, tenía conocimiento militar de alguna forma, porque lo que aquí hace es que, si ustedes leen los versículos en casa, toma 318 siervos, sí, que eran bien muchos, eran bien. Esos eran los que podían portar arma, entonces estás hablando más mujeres, más hijos, o sea que casi que 1000 personas tenía. Era millonario. Pero bueno, la cosa es de aquí, crea algo así como una guerrilla. No los ataca frontalmente, sino que Dios le da la sabiduría para llegar de noche. Sí. Dice ahí, llega de noche, los agarra por sorpresa. Me imagino que Dios crea confusión en ellos porque corren, les quita todo lo que habían ganado, o sea, todo lo que habían, el motín, todo lo que habían agarrado de esas 5 ciudades. Y las personas. Y todo, y sacan a su sobrino y también todas sus pertenencias. Y lo rescata en una noche. En una noche Dios le da la victoria. Y interesante que los reyes, ellos huyen y se regresan a sus países de origen, a sus ciudades. Y no solo es eso, sino que rescata y recupera todo lo que los otros reyes habían perdido. Los reyes de Canaán. Y se nos deja saber claramente que Dios es quien le dio la habilidad a Abraham para lograr esta victoria tan grande, ¿verdad? Y tan cortito que es ese. Ahí podemos hacer un tema entero. El que más sufre con estos videos soy yo, porque yo soy bien detallista, palabra por palabra, y aquí podría haber sacado como unos 3-4 estudios de 45 minutos. Pero los detalles no son importantes, sino la esencia, lo que estamos viendo en el momento, ¿verdad? La Biblia desde encima, desde muchos metros, desde muchos kilómetros de altura. Pero ahora noten esta narración que es presentada en los versículos 17 y 20 de esta historia. Aquí quiero enfocarme un poquito, ¿verdad? ¿Lo quieres leer? 17 al 20, por favor. Ahí en Génesis 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que es un rey, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, ahí rapidito, ¿verdad? Dios le entregó en su mano. Sí. Dice Melquisedec. Ahora noten, este pasaje me fascina este pasaje a mí. Este rey misterioso que es presentado en la historia, ¿verdad? Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Excelente pregunta. Y el punto aquí es que nadie sabe por seguro, ¿verdad? Es bien misterioso
este personaje bíblico, pero vamos a ver las dos interpretaciones de este pasaje. Para comenzar, solamente hay 4 capítulos en los cuales se habla de Melquisedec. Muy poco. Aquí, que son unos cuantos versículos, en los Salmos, ahorita lo voy a mencionar, y 2, el capítulo 5 de Hebreos y el capítulo 7 de Hebreos, que es donde nos vamos a enfocar. Porque lo interesante es que todos se entrelazan. Sí. Todos los versículos, pues son versículos nada más, se entrelazan entre sí. Pero existe la primera interpretación. Melquisedec es simplemente un rey local, es una persona local. Recuerden, no es una exposición versículo por versículo, sino, y estoy sudando porque sé que estoy dejando muchas cosas, pero para empezar, si es un rey local, ¿por qué no se mencionó antes? ¿Verdad? Si es un rey local, ¿por qué no se mencionó con los otros 5? Ok, vamos a dejarlo ahí. Es como que se sale de la nada, ¿verdad? Existe esa interpretación que era un simple rey local de Salem y que a su vez era sacerdote del Dios verdadero. Impresionante, algo, eso sí, pero como lo tocamos antes, ya existían personas, ¿verdad? Aparte de Abraham, que de todo corazón creían y servían a Dios. Sí. Es bien impresionante eso. En medio de toda la depravación y maldad que existía en ese tiempo, había este tipo de personas. Y ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante también, como por ejemplo Job, que se cree que vivió en este tipo patriarcal. Él era un perfecto, dijo, es el único que Dios le hace alarde de él, dice, él es justo, él es perfecto, ¿verdad? Aquí no quisiera que dijera eso Dios de nosotros, pero bueno. Y él no tiene nada que ver, solamente el libro que se escribió, ¿verdad? Nadie más habla de él. Tal vez algo oscuro aquí en Génesis, Jobed, pero de ahí en más no se dice nada más. Pero existía Melquisedec. Ahora la segunda interpretación, que es donde quiero enfocarme, es que es una cristofanía. Melquisedec es una cristofanía y es un término teológico que quiere decir una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento pre-encarnación, o sea, antes de venir al mundo a morir por nuestros pecados. Y aquí me voy a enfocar. Aparte de este pasaje, se habla de Melquisedec en 3 partes, lo dijimos, en Salmo 2, Hebreos 5 y Hebreos 7, y todos están correlacionados. Miren lo que dice el Salmo, si lo puedes leer, Araceli. Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es una profecía, ¿verdad? Es una profecía. Y esa es la profecía del Mesías, porque este es un salmo mesiánico. Habla de Jesucristo. En el futuro, entre este pasaje y Cristo, este está en medio. Eso es lo interesante. Cientos de años pasa esta profecía, y otros cientos de años y viene el Mesías. ¿Verdad? Interesante. Pero aquí está hablando de Jesús. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Jesús sería sacerdote según el orden de este Melquisedec que estamos estudiando. Y esta es la idea. Esta idea la va a extender y la va a interpretar, es lo bonito. El mejor comentario para la Biblia es la Biblia misma. Así es. Entonces, Pablo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en Hebreos 5, muestra el caso a favor, usando este versículo, y lo que leímos en 14 de Génesis, para hacer el caso de que Jesús sería sacerdote conforme al linaje, al orden de Melquisedec. Y él lo usa ahí, lo usa como parte de su exposición. Y retoma la idea en el capítulo 7, porque es donde interpreta, y es donde quiero ver algunos detalles. Hebreos 7, 1 lea al 2, a ver. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz.
Entonces vean, el significado del nombre de Melquisedec no lo da Pablo. Rey de justicia y rey de paz. ¿Ok? ¿A quién se le conoce en el Nuevo Testamento como el príncipe de paz? Jesús. A Jesús. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Interesante, interesante. El versículo 3, noten, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, a Jesús, permanece sacerdote para siempre. Aquí Pablo resalta que Melquisedec era semejante, parecido al Hijo de Dios, sin principio y sin fin de días. O sea, está implicando que siempre ha existido. Bueno, esa es la interpretación. El versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era este Melquisedec, Pablo hablando, a quien aún Abraham, patriarca de Dios, dio los diezmos del botín. Y esto nosotros lo vemos, pero Abraham se muestra menor, se podría decir en cierta forma. En este versículo resalta la grandeza de Melquisedec. Para los judíos hablar de Abraham, Jacob, Israel, Moisés era lo máximo, los patriarcas. Cuando aquí dice que Abraham era menor que Melquisedec, y lo confirma en el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, le está diciendo, Abraham era menor que Melquisedec, Melquisedec era mayor que en cuanto a importancia, en cuanto a peso. Ahora vamos de regreso a Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Miren lo que sacó Melquisedec: pan y vino. ¿Qué usó nuestro Señor como símbolo de su cuerpo y de su sangre? Pan y vino. Pan y vino en la Santa Cena, ¿verdad? Lo que celebramos como la comunión, la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, que es un recordatorio de cómo Cristo murió y entregó su sangre por nosotros. Y otra cosa, cuando le dice Jesús a los judíos en Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto, porque lo querían apedrear. Le decían: tú, pero Abraham, nuestro padre y nuestro esto, porque estaban orgullosos de su padre. Como diciendo: tú no eres nadie, nuestro padre Abraham. Y Jesús les dice: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. O sea, yo soy más grande que Abraham, igual que Melquisedec. Y él es antes, o sea, Abraham es una creación de Dios y... Claro, porque no dice yo fui o yo era. Yo soy, o sea, es presente. Yo soy, el siempre presente, porque para él no existe el tiempo. No tiene principio ni fin, dice la Biblia. De días, como también dice de Melquisedec, no tiene ni principio ni termina de vida. Pero si piensan que la primera interpretación es la correcta, pues no hay problema. En lo que ambas interpretaciones y en lo que quiero enfocarme concuerdan, es en que Melquisedec es una sombra, un ejemplo de lo que nuestro Señor Jesucristo es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nomás notemos que el sacerdote sin genealogía, sus días no tienen cuenta, y que usó pan y vino. Interesante, ¿verdad? Y que Abraham lo es rey de justicia y es rey de justicia y rey de paz, que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo. La sombra es un término teológico, pero es un ejemplo de lo que es Jesucristo para nosotros. Pero ya después en el versículo 21 y 24 vemos ¿cómo se dice? Una plática entre el rey de Sodoma y Abraham. Y me encanta que le dice el rey de Sodoma: ella, agarra lo que tú quieras. Llévate todo, le dice, y déjame a las personas nada más. Nomás quería la gente de regreso. Y llévate lo que tú quieras, toma lo que quieras. Para ti, pues como si fuera un premio, ¿no? Y dice Abraham: no, yo le prometí a Dios que no voy a agarrar nada. Ni una agujeta, nada más lo que se comieron esos cuates, unas papitas y unas sodas que se comieron aquellos, y ya, es todo.
porque no quiero que nadie diga que yo enriquecí a Abraham. En otras palabras, él no quería que la honra que le pertenece a Dios, porque Dios lo bendijo, él reconocía a Abraham que Dios lo había bendecido. Sí. Entonces él dijo, si yo agarro algo, usted va a decir, yo fui el que hizo grande a Abraham. Y no, era Dios el que hizo grande a Abraham. Me encanta. Y eso es tentación para Abraham. Sí. Él pudo haber dicho, ok, dame todo, y ya se hace bien más rico de lo que era, se hace multimillonario, se hace un Bill Gates. Pero Dios no lo hubiera usado, porque la honra se lo hubiera quitado a Dios. Porque Dios es el que lo sacó de Ur, Dios es el que lo ha mantenido, Dios es el que le ha proveído, Dios es el que le ha multiplicado y lo ha bendecido, y lo va a seguir bendiciendo, lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Sí. También como por decir que si él estaba reconociendo que por obra de él había ganado, ¿verdad? También. Claro. Entonces como que le iba a robar la gloria, la honra. Y entonces el capítulo 15, rapidito, esto lo vamos a dejar para el siguiente video, porque habla de Abraham, ya esto se mete más a la historia de Abraham, pero voy a tocar algunos puntos nada más. Me encanta en el capítulo 15, versículo 1, Dios se le aparece en visión, ahora sí nos dice que fue en una visión a Abraham, y me encanta que le dice, no temas. ¿Por qué? Porque Abraham le dio miedo, ¿verdad? Tenía miedo. Yo soy tu galardón, me encanta que le dice, yo soy tu premio. Después de que hizo eso, después de que rechazó, dijo, no, qué bueno, me quisiste eso, yo soy tu galardón, yo soy tu premio. Me encanta. Y le responde a Abraham, y le dice, oye Señor, pero pues si mi esposa está estéril, yo ya tengo 75 años, ella tiene 65 años, nada más tengo pues el encargado el mayordomo, a mi siervo Eliezer. Dice, me va a heredar, alguien que no viene de mí, de mi simiente. Y me encanta, un esclavo, dice, nacido en mi casa. Y le dice, no te va a heredar él, sino un hijo tuyo. Uno que nacerá de tus entrañas. Uno que viene de ti. Y me encanta en el versículo 5, le dice, nuevamente, tercera vez. Mira, vamos a perder tal vez la cuenta, pero esta es la tercera vez, recuerdo. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Las estrellas no tienen, siguen descubriendo galaxias, sí, siguen descubriendo. Si es que puedes contarlas, le dice. En aquel tiempo tenían un número, pero estaban equivocados, ¿verdad? Las personas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y también en otro le dice, como la arena del mar, ¿verdad? Estrellas del cielo. Y bueno, la nación de Israel ahorita están por todo el mundo. Los judíos desparramados en la dispersación, pero el Señor los está trayendo. Sí. Desde 1947 para acá están regresando, se está cumpliendo Ezequiel 36, si no recuerdo, cuando vuelve a revivir la nación, los huesos secos. Pero eso es para otra historia, amiguitos. Pero me encanta, le dijo, mira los cielos, esa es tu descendencia. Y me encanta el versículo 6. Y creyó a Jehová. O sea, y creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Sí. Antes de que Dios hiciera nada de lo que Dios le está prometiendo, Abraham creyó. O sea, como si ya lo hubiera hecho, Dios creyó. Así es. Y bueno, me encanta, ¿verdad? Abraham era un ser humano como nosotros, y a Dios no le molesta que nosotros le preguntemos. Al contrario, dice, ven y razonemos en Isaías. Vamos a hablar, pongámonos de acuerdo, vamos a ver qué onda. Y me encanta que le dicen, ¿qué conoceré que la he de heredar? Cuando le dice, toda la tierra será tuya. ¿Cómo sabré? Sí. Tráeme una becerra, y ahí empiezan, continúa con los sacrificios, una sombra de lo que va a ser la ley levítica, que lo vamos a ver en el futuro. Pero no tiene mucha relevancia, sí tiene relevancia en cuanto a la profecía, quién es Jesucristo, las sombras, pero eso es para el pueblo de Israel, lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero me encanta que le dice que él le va a heredar todo. Todo, dice, para darte a heredar esta tierra. Y entonces le empieza a dar las órdenes de un sacrificio, lo pone, se duerme, Abraham le cae sueño en la tarde cuando deja el sacrificio ahí, y en la noche, ¡pum!, es devorado. Sí, dice que Dios pasa por el medio del sacrificio, sí. de animales.
Y confirmando así. sí, confirmó que aceptó, era aceptada la ofrenda. Pero el versículo dice, mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y aquí que el temor grande de oscuridad cayó sobre él. Y aquí vemos por qué Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿verdad? Sí. Creyó a Dios, y en sí su vida es una aventura de fe, y lo vamos a estar viendo más adelante. Y él viene a ser un ejemplo para nosotros los cristianos de lo que deberíamos de vivir por medio de la fe, agradando a Dios, ¿verdad? Pablo lo dice, bienaventurado, dice Jesucristo, el que cree sin haber visto, ¿verdad? Nosotros no hemos visto a Cristo Jesús y creemos en Él, ¿verdad? Sí, esa es la fe. Esa es fe. Hebreos 11, ¿verdad? Según Creer, pues es la fe, la certeza certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante, pero lo vamos a poner aquí para que sea más específico. Dios le promete que su descendencia sería como las estrellas numerosas, pero Sarai estaba estéril. Para alguien común sería como que Dios se está burlando de ellos, pero en realidad de alguna forma Abraham en su corazón, de alguna forma sabía que Dios podía hacer esto. No entendía cómo, no, pero creyó, dijo, no sé cómo, y pero decidió creerlo. Exacto, decidió, sí. Y lo vamos a ver también en el sacrificio de su hijo en el futuro. No, ya les eché a perder, ¿verdad? Pero bueno, va a tener un hijo. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Es como todo, Abraham no era perfecto, ¿verdad? Abraham cometió un error, algo que no comentamos la vez pasada, se fue a Egipto, y como su esposa era una supermodelo, muy hermosa. Entonces Pero dice que en ese tiempo de Abraham hubo hambre, ¿verdad? Hubo hambre. Una hambre y una sequía hambruna los hizo subir a Egipto, que por el Nilo siempre ha sido fructífero. Entonces, lo vamos a ver en la historia más adelante también, que hay otra hambruna y también en Egipto Dios provee, ¿eh? Pero él sube con su esposa para no morir de hambre y con sus cosas, y cuando él sabía, dice, wow, mi esposa está súper guapa, entonces si llego ahí y digo que mi esposa, me van a matar y el rey la va a querer para su harén. Porque era una práctica común en esos tiempos que esos reyes, si veían a una mujer hermosa, aunque fuera con su esposo, les mataban al esposo para llevársela al harén. Claro, también ahorita si vas a un lugar donde no debes de ir y ven a tu esposa y le gusta, te matan también y se la llevan. Pero me refiero a que era una práctica normal de los reyes. Ahí en México, ¿eh? En Colima, por ahí. Pero sí, y ahí se ve una de la humanidad de Abraham. Abraham miente, le dice, no, dile que eres mi hermana, para que no me pase nada. Entonces el rey se lleva a la mujer, como él dijo, al harén, y a Abraham le dan una feria, de su hermano, hay que dar una feria, cuñado. Pero luego en un sueño Dios le habla al rey, al rey mundano de Egipto. Y entonces te viene y dice, hey Abraham, ¿cómo me dijiste que era tu hermana? Si tu Dios se me apareció en un sueño y me dijo que era tu esposa, ¿qué onda? ¿Quieres que me mate y quieres que mate toda la nación por tu culpa? Y Abraham le dice, es que es mi media hermana. O sea, era una media mentira. No, para Dios una mentira. No hay mentiras blancas, ni mentiras azules, ni moradas. No, todo mentira es mentira. Y Abraham mintió. Su carne resaltó ahí. Sí, dos cosas nada más. Una es que es impresionante porque dice que Sarai en ese momento tenía casi 70 años. 70 años. Y dice que para que digan que estaba hermosa y había pasado eso, no me puedo imaginar. Algo raro, pero si la Biblia dice que lo creemos. Y Abraham no era perfecto, ¿verdad? Aparentemente a Dios se le escapó este detalle, claro que no. En su humanidad entró en pánico y bueno, estamos hablando de lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y sucede lo que vamos a leer, ¿verdad? El hombre queriendo ayudar a Dios. Dios, no vas a hacer lo que me prometiste, te voy a ayudar un poquito. Y lo vamos a tocar con mayor calma en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo, perdón. Cabe mencionar dos cosas de los versículos 13 al 16. Dios predice la esclavitud que hablamos en el video pasado, ¿verdad? De su descendencia de Abraham. Imagínate, no tiene hijos.
Y ya le está hablando lo que va a pasar con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de sus hijos. Les dice, serán esclavos por 400 años y van a ser esclavos en Egipto, lo vamos a ver. Después predice que Egipto va a ser juzgado por este pecado y este mal, gran mal que le van a hacer al pueblo, lo van a esclavizar al pueblo de Israel. También predice la salida de Israel. No solamente, me encanta que, van a ser esclavos 400 años, pero yo los voy a sacar. Después de 400 años, después de, no recuerdo si dice 4 o 5 generaciones, los voy a sacar. Y eso lo hizo él, lo que prometió lo hizo. Y por último, lo que mencionamos en el video pasado, noten en el versículo el 16, lo que habla de las personas que moraban en Canaán, les da 400 años de misericordia y gracia. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, o sea, las personas que habitaban en Canaán. Sí. Voy a tu pueblo, los voy a formar en esclavitud para que vean que yo soy su Dios, porque los va a liberar, va a mostrarle. Todo dolor en nuestras vidas, todo problema, toda circunstancia, tiene un propósito, si estás en la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver mediante el pueblo de Israel, y lo vamos a ver mediante la vida de Abraham y la vida de Moisés, ejemplo tras ejemplo. Pero al mismo tiempo usa eso para darles tiempo para que se arrepientan, 400 años. Y no se arrepienten. Sí. Hablamos de eso y cuando habla del amor está hablando de la tierra donde le prometió a Abraham que los iba a entregar. Esa es la tierra. Ahí vemos en el capítulo 20, 19, versículo 19 dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los armoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los y los jebuseos. Entonces todas estas tribus, estas ciudades pertenecían a la tierra de Canaán y todos tenían prácticas similares y eran similares, unos más que otros, pero la mayoría eran despiadados. Pero ya para terminar los judíos nunca conquistaron toda la tierra que Dios les prometió aquí a Abraham, ni siquiera en los días gloriosos de conquista de David, que fue el guerrero de Dios, el que más conquistó, ni en todo su esplendor su hijo Salomón empezó a perder partes del reino. Pero eso se va a cumplir en el futuro, que es futuro para nosotros también, cuando Cristo regrese por su iglesia y cuando regrese a juzgar este mundo y plante su reino milenial por 1000 años en esa tierra. Entonces Israel va a ser dueño de toda esa tierra. Sí. Y Cristo Jesús va a reinar desde ahí, desde el centro de Jerusalén. Esa promesa la va a cumplir. También vemos los primeros sacrificios a Dios, ya las sombras de lo que vamos a ver en el futuro. Okay. Bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Nada más decirles a ustedes 2 cosas, que así como Abraham nació y Dios lo tuvo con un propósito, Dios también tiene un propósito para tu vida. No naciste por casualidad, tú estabas en la mente de Dios cuando naciste. Y tienes un propósito específico en esta vida, igual que Abraham. Abraham tuvo un propósito y lo cumplió, creyó en Dios, escuchó lo que Dios quería de él y siguió para hacerlo, creyó. Y asimismo para ti Él tiene un plan específico. No estás aquí por casualidad, no eres un accidente. Para Dios tienes un propósito y esperamos que lo encuentres, porque aquí lo vas a encontrar, ¿verdad? En la Biblia. Claro, sí. Deja que el Rey de Paz, Jesucristo, el Rey de Justicia, reine en tu corazón. Ese es el mensaje. Deja que Él sea el que intercede. Eso es lo que es un sacerdote, intercede entre Dios y el hombre. Y el único que puede hacer eso es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Verdad? Es el único que nos puede dar salvación. Así es. Bueno, te esperamos la próxima semana. Te exhortamos a que leas los capítulos 16, 17 y 18 para que con antelación veas y comprendas un poco más lo que vamos a enseñar. Gracias por acompañarnos.